por lo que Él ha hecho en mi vida. Como muchos saben, estuve muy enferma, pero si el Señor así lo permitió, yo tengo que acatar todo lo que el Señor quiera para mi vida. Amén. Lo importante es que me tiene una vez más dentro de su casa de oración. Amén. Para poder hablar en esta tarde de su palabra. Amén. Que el Señor me ayude. No es fácil estar acá, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Amén. Vamos a buscar de su palabra en esta tarde. Su palabra se encuentra en Mateos capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Amén. Gracias, Señor. Dios bendiga a la pastora. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo! Puestos en pie, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el gran poder de su Espíritu Santo. ¡Amén! Dice Jesús, calma la tempestad. Así es mi Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Así es mi Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es mi Dios. Señor, bendiga su palabra. Amén. Bendito Dios, lleno de amor, lleno de misericordia. Te doy gracias en esta hora, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque hemos podido una vez más estar en tu presencia, Señor. Padre amado, ha sido leída tu palabra, Señor. Permita, Dios del cielo, que tus hijos que han venido en este día, Señor, podamos estar, Señor amado, con nuestros corazones dispuestos a poder sentirte en este día, Señor, a poder acatar tu palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Bendiga en esta hora mis labios, Señor. Únjame en esta hora de la mollera hasta la planta de mis pies, Señor, para que yo pueda hablar conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tus hijos han venido en esta hora con la necesidad, Señor. Bendíganos en esta hora, coloque la unión, el amor, Señor Jesús, para que su Espíritu pueda descender en este día, Señor. Gracias, Dios del cielo, bendíganos en esta hora, derramando su bendición del Padre, del Hijo y el gran poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gracias, Rey. Esta es una palabra, mis hermanos, muy cortita, mis hermanos, tiene 5 versículos, pero el título dice gran cosa, porque ¿qué dice? Jesús calma la tempestad. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en tempestad? Amén. Y el Señor la ha calmado, y el Señor ha obrado en nuestras vidas, ¿cierto? Dice su palabra, dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí el Señor nos habla que los discípulos entraron en la barca con Jesús, pero dice que al entrar, de igual manera se levantó una gran tempestad donde estaban ellos, ¿cierto? Y así el Señor nos dice a nosotros en este día que muchas veces nosotros estando en la barca con Jesús, muchas veces nosotros estando en la presencia del Señor, buscando cada día de Él, igual hay tormentas en nuestra vida, hay tempestades que se levantan contra nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces nos dicen, ¿y por qué si tú vas a la casa del Señor, tú alabas a Dios? ¿Por qué tienes tantos problemas? Porque es necesario muchas veces que acontezcan estas cosas en nuestras vidas, que hayan tormentas, que hayan tempestades, para perfeccionarnos, para aumentar nuestra fe, para afirmar nuestros pasos delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Porque aquí dice que no es fácil, estando en la tormenta, estando en la dificultad, no es fácil alabar al Señor, porque tenemos que reconocernos, podemos creer en el Señor, tener la fe, pero en el momento de la dificultad, en el momento de estar por la prueba, nos decaemos. Así es, Fallamos muchas veces, así nuestra es, papá. fe muchas veces decae y pensamos muchas veces que el Señor se olvidó de nosotros, pero no es así. Por eso el Señor en este
esta palabra para afirmarle, para decirle a usted que el Señor está con usted en todo momento. Amén. El Señor, aunque usted esté pasando lo que esté pasando, si es enfermedad, problema económico, no sé, problema familiar, el Señor está con usted y Él puede calmar esa tempestad, pero tenemos que confiar. Tenemos que creer en el Señor, aunque nos cueste, aunque veamos todo oscuro, todo negro, tenemos que confiar en el Señor, que Él lo hará en nuestra vida, pero a su tiempo. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder creer en el Señor, que sea lo que esté pasando, el Señor va a obrar en su vida. Amén, así El es, Señor Señor. va a obrar en su vida, así Dios. como lo va a hacer en la mía. Porque todos tenemos problemas de distintas maneras, de distintas formas, pero lo importante es que alabamos a un Dios vivo. Amén. Que alabamos a un Dios poderoso. Sí, mi Que Dios. para Él no hay nada imposible. Pero tenemos que esperar el tiempo del Señor. Porque el Señor va a calmar la tempestad en nuestra vida. Así como lo hizo en ese tiempo, también lo hará con nosotros en el tiempo que el Señor lo decida. ¿Cierto? Así es, Señor. Amén. Dice que una tempestad tan grande que cubría la barca, pero Él dormía. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor también está durmiendo y no escucha nuestro clamor. Muchas veces pensamos que estamos solos, como le decía, que el Señor duerme y que tal vez ya no nos ama. ¿Por qué? Porque no vemos la mano del Señor obrar en nosotros. Porque pensamos que Él se olvidó de nosotros, como aquí los discípulos, ellos decían que Él estaba durmiendo. Pero nosotros en este día sabemos que tenemos que esperar el tiempo del Señor, que Él no duerme, que cuando dice que cuando Él está trabajando en silencio, pero tenemos que esperar el tiempo del Señor. Así los discípulos lo despertaron, dice que lo despertaron, y nosotros también tenemos que despertar al Señor y decirle por intermedio de la oración, por intermedio de una alabanza, conversando con el Señor, porque eso es orar. A veces nosotros decimos, no sé orar, pero usted tiene que conversar con el Señor, como su amigo, su padre, y decirle lo que usted está pasando, y despertarlo, de esa manera despertarlo, y que el Señor sepa de que usted necesita de Él, que Él sepa que con nuestra fuerza nada podemos hacer, pero con la ayuda de Él, ¿cierto? Con la ayuda de Él sí podemos rendirnos ante la presencia del Señor y reconocernos que sin Él nada podemos hacer, clamando en todo momento para así poder despertar al Señor. Sabemos que Él no duerme, porque Él está siempre con su oído presto al clamor de sus hijos, pero a veces nosotros pensamos eso, que Él duerme, que Él no nos escucha, que Él ya se olvidó de nosotros, pero no es así. El Señor siempre está con nosotros, pero tenemos que confiar en el Señor, que Él en todo momento está con nosotros y que en su tiempo Él obrará en su vida como así lo hará en la mía, ¿cierto? Amén. Dice que Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Dice que en un momento Jesús como les reprendió porque les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque ellos estando con Jesús en la barca tuvieron miedo. Dice que tuvieron miedo y Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así el Señor nos dice que en esta hora nosotros, que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, que nuestra fe sea con el Señor en todo momento, que no tengamos de qué atemorizarnos, porque ese es el trabajo del enemigo, de muchas veces turbarnos, ponernos el temor en nuestras vidas, que nuestra fe falle. Pero el Señor dice que ¿por qué tememos? Que no tenemos que temer si Él es con nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser con nosotros? Nadie, ¿cierto? Porque tenemos a este Dios maravilloso. Amén, mi Dios. Tenemos a este Dios Gracias, Rey. que no nos suelte de su mano. Dice que muchas veces fallamos, mis hermanos. Fallamos en la fe. Como le decía, cuando estamos en la tormenta, muchas veces nosotros mismos decimos, ¿y dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no estás obrando en mi vida? Porque es así, mis hermanos. Muchas veces nosotros decimos y alentamos muchas veces al que está al lado nuestro y le decimos, sigue adelante, confía en el Señor está contigo. Pero cuando nosotros pasamos por la tormenta, cuando nosotros pasamos por la tempestad, nosotros mismos decaemos. Pero el Señor en este día nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros. Él está en nuestra barca y cualquier tempestad que esté, Él va a estar con nosotros. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que pedirle que nos ayude.
y rendirnos ante Él, porque sin Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Por nuestra fuerza a veces, por eso el Señor nos dice, bueno, hace lo que quiera, porque nosotros a veces, muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, pero sin reconocer que sin el Señor nada podemos hacer. Eso es lo que tiene que ser nuestra fe, de que hay, como le digo, hay tempestades de enfermedad, hay tempestades de todo momento, pero Él muchas veces así lo permite, para fortalecernos, para afirmar nuestros pies, para afirmar nuestros tobillos y decir de que Dios una vez más ha obrado en nuestras vidas. Porque Él siempre está obrando en nosotros, pero nosotros muchas veces, ¿por qué? Porque no le vemos, pero sentirse privilegiados, mis hermanos, porque no le hemos visto, pero sí creemos en este Dios poderoso. Los discípulos en ese tiempo le dieron, estuvieron con Él, caminaron con Él, vieron tantos milagros que el Señor hizo, y así tuvieron miedo. ¿Cuánto más nosotros que no le hemos visto, que solo por fe creemos en el Señor? Y tenemos que ser privilegiados. Dice el Señor que somos bienaventurados, porque no le hemos visto, pero sí hemos creído en este Dios maravilloso. Nosotros sabemos de muchos milagros que el Señor ha hecho por intermedio de la palabra, pero sin verle, pero sí lo hemos sentido en nuestros corazones y confiamos, creemos que este Dios obra en nosotros en todo momento, en lo alto, en lo bajo, en lo que sea que estemos pasando, el Señor es con nosotros. Es cierto que el Señor nos ayude para que en medio de la prueba el Señor esté con nosotros. No retroceder, mis hermanos, porque muchas veces bajamos nuestro paso, retrocedemos, y el Señor no nos mandó para eso. El Señor nos mandó a que avancemos, a que cada día nos perfeccionemos y avancemos con la ayuda del Señor. Porque muchas veces nos quedamos, como se dice, nos quedamos pegados y nos quedamos ahí, pero el Señor nos dice que avancemos, que sigamos adelante confiando en Él, en que Él está con nosotros. El otro día, mis hermanos, escuchaba una predicación, era algo similar a lo que estoy hablando en esta hora, y la pastora daba 3 ejemplos que me quedaron muy grabados, porque decía que había 3 ollas con agua hirviendo, y ella en una olla echaba una zanahoria, y cuando echaba la zanahoria, ¿qué pasaba con esa zanahoria? Se ponía blanda, y ella lo pasaba a nuestras vidas, y es muy cierto, porque nosotros muchas veces somos como la zanahoria, nos ponemos, después de que pasamos por la tormenta, cuando pasamos por el agua, nos ponemos débiles, nos ponemos frágiles, como la zanahoria, como explicaba ella. Ella decía que también estaba el huevo. Cuando usted pone el huevo en el agua hirviendo, también se pone duro. Y muchas veces nosotros como cristianos también nos ponemos así. Endurecemos nuestro corazón y no dejamos que el Señor obre en nosotros. Porque nos ponemos rebeldes, porque decimos que el Señor se olvidó de nosotros, entonces nos apartamos del Señor. Pero dice que también estaba el café. Que cuando el café uno lo pone en el agua, cambia de color, ¿cierto? Y dice que da un buen aroma. Y ella decía, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? Y yo lo meditaba y decía, ¿qué tipo de cristianas soy? Que al momento de la prueba endurezco mi corazón, o que al momento de la prueba me fortalezco, o ¿qué pasa? Por eso en este día usted haga esa pregunta y diga, Señor, ¿qué tipo de cristiano soy cuando estoy pasando la dificultad, cuando estoy pasando la prueba? ¿Seré como el café, dando un buen aroma? ¿O seré como este huevo que me endurezco, me pongo rebelde y reniego muchas veces contra ti? El Señor nos ayude, ¿cierto? Para poder dar siempre un buen aroma. En lo bueno, en lo malo, confiando que el Señor es con nosotros. Dice su palabra aquí en Isaías, mis hermanos. Isaías 41:10. Dice, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, Padre. Ese es el Dios que nosotros servimos. Este Dios que siempre nos sustenta y que nos dice que no temamos, que no seamos como estos apóstoles que tuvieron miedo. Pero dice que el Señor siempre estará con nosotros, que Él nos sustentará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque dice, y
los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Porque dice que cuando ellos despertaron a Jesús, Jesús solamente, no sé, tal vez abrió sus brazos y el viento y la mar y la tempestad desapareció. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Que si nosotros le pedimos que nos ayude, Él en cualquier momento puede calmar esa tempestad en nuestra vida. Imagínense que algo natural, que el viento y la mar lo obedecen. Imagínense que nosotros, suena como chistoso, pero con suerte a veces paramos la micro y ni nos paran. Siguen derecho. Es así. Pero nosotros al Dios que servimos, imagínense que el viento y la mar lo obedecen. Qué Dios maravilloso es ese. Y tenemos que estar agradecidos del Señor porque podemos haberle conocido. Podemos estar en su presencia con faltas, con dificultades, pero estamos aquí delante de Él para que Él obre en nuestras vidas y que cada día nos podamos perfeccionar y poder ser mejores, pero para agradarle al Señor. Amén. Para que Él nos vea, porque dice que Él vio en nosotros lo que nadie vio. Tal vez yo siempre digo, no es lo mío la predicación, pero si el Señor quiere que yo lo haga, porque algo vio en mí, así como lo ven cada uno de ustedes, así como lo ven cada uno de ustedes, así que no se sientan menos, mis hermanos, del que se sienta aquí, el que se sienta atrás, desde el más pequeño hasta el más anciano, somos todos iguales ante la Amén. Y si estamos aquí es porque el Señor nos ama. El otro día su palabra decía que Él va a pagar no al que lleva más tiempo, al que lleva menos, sino que Él nos va a pagar a todos por igual. Así que tenemos que estar agradecidos, mis hermanos, por poder estar en la presencia del Señor y pedirle que nos ayude a que cualquier tempestad que esté pasando pueda confiar en el Señor y que Él va a obrar, porque dice que Él estaba durmiendo, pero los discípulos lo despertaron y Él en un segundo calmó la tempestad. Gloria a Dios. Y así tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza. No temer y despertar al Señor y decirle que nos ayude y Él va a calmar la tempestad. Gracias, Rey. De lo que usted esté pasando, Él va a obrar en su vida. Así Pero es. tenemos que confiar en el Señor. El Señor dice que no temas, yo estoy contigo en tu barca. Todos los días el Señor está con nosotros. Dice su palabra que en la Biblia dice, todos los días dice no temas. Los 365 días el Señor nos dice no temas. O sea, el Señor todos los días nos está diciendo que no temamos. Gloria a Dios. Porque Él está con nosotros. Amén. Es grande lo que el Señor nos Así es, dice, Señor. pero tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor. Esta palabra es para mi vida, mis hermanos, porque uno muchas veces duda, yo muchas veces dudo, y muchas veces uno piensa estar sola, pero el Señor me dice en este día, primeramente a mi vida, que yo no tema, porque Él está conmigo en mi barca, y Él obrará en mi vida conforme a lo que yo pueda creer, ¿cierto? Amén. Que tenemos que creer, dice que para el que cree, todo es posible, pero tenemos que creer y confiar en el Señor, confiar de que Él pelea por nosotros, Él pelea nuestras batallas, Amén. rendirnos ante el Señor. Hay una alabanza muy hermosa que dice, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, levantar nuestras manos, rendirnos ante el Señor y Él va a obrar en nuestras vidas. Confiar en el Señor, dice, esperar el tiempo de Dios, fe en todo tiempo. Nos falla la fe, pero si el Señor nos dice que tenemos que confiar, tenemos que esforzarnos cada día para poder tener esa fe que el Señor nos pide en todo momento. Gracias, Rey. Dice, con Jesús a nuestro lado, somos más que vencedores. Amén. Cualquier tormenta que esté pasando usted, mi hermano, con Jesús, usted es más que vencedora. Así es, mi Usted Dios. ya tiene que sentirse vencedora por estar aquí en este día, porque venció y pudo ser victorioso y estar en la presencia del Señor. Gracias, Rey. Así que tienen que darle gracias, mis hermanos. Yo agradezco al Señor por esta palabra, porque primeramente es para mi vida, en donde el Señor me dice que Él va a calmar la tempestad, que Él va a obrar en mi vida, pero tengo que creer. Tengo que creer en este Dios que me ha tenido en este día una vez más delante de la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Es una palabra bien cortita, pero confía en el Señor de que Él va a obrar en su vida. En cualquier tempestad que esté pasando, Él obrará. Que no tema, porque Él está con usted todos los días de su vida. En cualquier tormenta, dificultad que usted muchas veces crea no poder salir a flote,
el Señor está en su vida. Así como lo está conmigo, también lo está con usted. Amén. Yo le doy gracias al Señor por su palabra en este día, que el Señor le bendiga, que el Señor pueda fortalecer su vida en todo momento. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito Dios, lleno de amor, lleno de misericordia. Te doy gracias, Dios del cielo, por este día, Señor, por haber hablado de tu palabra, Dios del cielo. Permita en esta hora, Señor, que esta palabra, Dios del cielo, pueda haber entrado en los corazones de tus hijos, Señor. Usted conoce la necesidad que han venido en esta hora, Señor. Y si su palabra, Señor, pueda haber entrado, Señor, restaurar su vida, Señor, ayudándole a fortalecer la fe, Señor, en usted, Padre bendito. Bendíganos en esta hora, Señor. Derrame de su bendición, derrame de su Espíritu Santo, Señor. Bendiga su palabra, Señor. Afirme mi caminar, Padre bendito, para que cada día, Señor, lo pueda hacer conforme a su voluntad, Señor. Gracias, Rey. Bendíganos en esta hora, Señor. Derrame bendición, Señor, en su pueblo, Señor. Hemos venido con hambre y sed de Oh, usted, sí, Señor. Y en esta hora sé que usted está obrando en cada corazón, Padre bendito. Le doy gracias por todo, Dios del cielo. Le ruego en esta hora su bendición del Padre, del Hijo y el gran poder de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.